Bien, buenas tardes. Damos gracias al Señor por poder encontrarnos una vez más para juntos continuar avanzando a través del estudio que llevamos en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esperamos que este sea un tiempo también de edificación para cada uno de nosotros, en el que el Señor nos enseñe cosas que debemos conocer y cómo debiese ser nuestra vida vivida delante de Él continuamente. Antes de comenzar y de ir a la palabra de Dios, les invito a que nos podamos encomendar precisamente al Señor en oración para pedir su ayuda, su dirección. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo, Señor, darte muchas gracias por la nueva oportunidad que tenemos, Señor, de meditar juntos en tu palabra. Te pedimos por este tiempo, Señor, que seas tú preparando cada uno de nuestros corazones, Señor, para la siembra de tu palabra una vez más. Dirígenos en todo momento, Señor, en todo lo que se ha de decir, que, como pedimos siempre, Señor, tu nombre sea exaltado, Señor, a través de la meditación en tu palabra, Señor, de la interpretación y de la aplicación de ella, Señor, y que a la vez tu pueblo también reciba tu palabra para edificación, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, estábamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5, ya lo vimos completamente. Hoy nos corresponde el capítulo 6. Sin embargo, como hacemos todos los días miércoles, quisiera hacer un breve resumen de lo que vimos la vez anterior, cuando vimos los últimos 5 versículos del capítulo 5. Les invito por favor a ir a la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, versículos 9 al 13, donde Pablo está hablando acerca de un caso de inmoralidad en el seno de la iglesia de Corinto. Dice, Primera de Corintios 5, versículos 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Como decíamos, el apóstol estaba abordando aquí un asunto de disciplina o de indisciplina que se estaba llevando a cabo en la iglesia de Corinto, un asunto de inmoralidad sexual. Y la vez anterior habíamos visto estos 5 últimos versículos en, en el título del mensaje que habíamos dado, Iglesia, la esfera de la disciplina bíblica, donde decíamos precisamente que la encargada de aplicar disciplina en medio del cuerpo de Cristo es precisamente la iglesia, y que se debe hacer en ordenanza a la palabra de Dios, en ordenanza a lo que Dios mismo ha establecido. Los primeros 2 y 3 versículos nos hablan precisamente de pecados, con los cuales se hace necesario aplicar una disciplina dentro de la iglesia, cuando después de una u otra amonestación, siguiendo los varios pasos que el Señor nos presenta en Mateo capítulo 18, la persona no es ganada para arrepentimiento, no reconoce su pecado. Y ya el paso final que veíamos en los estudios anteriores viene a ser la excomunión, la expulsión de esa persona del medio de la iglesia local, del medio del cuerpo de Cristo.
para que el Señor pueda tratar directamente con aquella persona, ya no, ya no a través de la iglesia local, sino hacerlo directamente como el Señor lo considere necesario hacer, a través de las disciplinas que Él soberanamente decidirá en relación a la persona en cuestión. Hablábamos acerca también en el versículo 11 de el mandamiento, el llamado a separación. ¿Cuáles son los llamados que el Señor nos hace a separarnos de aquellos que, confesándose cristianos, no viven como debiera vivir un cristiano, un salvo, un hijo de Dios? Con ninguno que llamándose hermano, decía el Señor, está prohibido terminantemente con una persona que se confiesa cristiana y vive de cualquier manera, practicando esto precisamente que se nos muestra aquí en el versículo 11, pecados semejantes a estos que requieren una disciplina en medio del cuerpo de Cristo. Llevar una vida normal, ya sea en un hogar, ya sea en mi hogar o en el hogar de la persona involucrada, el Señor lo prohíbe terminantemente, ¿no? O sea, el Señor prohíbe eh, el contacto con tal persona en un aspecto fraterno filial, si pudiéramos decir, en un amor fraternal como estamos llamados a mantenernos con cualquier hijo de Dios, con cualquier creyente, con cualquier hermano de la iglesia local. El Señor lo prohíbe y todo contacto o contacto que se llegase a tener, lo único o para lo único que debiéramos utilizarlo es para mover a la persona precisamente al arrepentimiento, para exhortarla al arrepentimiento, a que se arrepienta delante del Señor, a que se vuelva de su camino de desobediencia. Y el versículo 12 y 13 nos muestran precisamente dos aspectos de personas, dos dimensiones, dos esferas en las cuales se hallan en las personas en este mundo, o dentro del cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo de Cristo. La iglesia está llamada a ejercer disciplina con aquellos que están dentro del cuerpo, no con los que están fuera. Con los que están fuera, la única misión que tiene la iglesia es entregar el evangelio, nada más que eso. La disciplina, la iglesia está encargada de llevarla a cabo con aquellos que pertenecen precisamente al cuerpo de Cristo, aquellos que pertenecen particularmente a la iglesia local. Esto era lo que habíamos visto haciendo un resumen de el capítulo 5, la última parte de este capítulo 5. Dijimos también finalmente que esta persona, por lo que nos muestra la segunda carta a los Corintios, finalmente se había arrepentido y había confesado su pecado y se había vuelto de su desobediencia. Gracias al Señor. Hoy nos corresponde ver el capítulo 6 en este mensaje que hemos titulado Pleitos de creyentes ante los incrédulos. Y veremos hoy desde el capítulo 6, versículos 1 al 6. Les invito a leerlo, por favor. Dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Hasta aquí veremos el día de hoy. La verdad que aparecen varias expresiones en forma de pregunta acá. Bien, habían llegado noticias
delante del apóstol Pablo de que algunos cristianos estaban en pleitos o demandas contra sus hermanos, pero aquellos pleitos precisamente los estaban resolviendo ante los jueces de este mundo, ante jueces incrédulos. De modo que el apóstol va a entregar instrucciones para esa situación específica, pero también a la vez va a entregar directrices para que la iglesia a lo largo de toda su historia pueda también echar mano de estos principios cuando se presenten situaciones como estas. Como vemos, el Señor se ha preocupado, entre comillas, preocupado, o se ha ocupado, o ha pensado en todo lo que tiene que ver con las situaciones que va a enfrentar y que enfrenta determinada iglesia local. La iglesia de Corinto estaba perdiendo rápidamente el testimonio dentro de la ciudad, estaba quedando muy mal parada con todo lo que estaba ocurriendo. Desde el capítulo 1 hasta este capítulo 6 hemos visto y encontrado solamente malas noticias, solamente problemas, conflictos en la iglesia, lo cual la verdad que es muy lamentable. Los creyentes corintios estaban tan acostumbrados a discutir, polemizar y llevarse unos a otros a los tribunales antes de ser salvo, que llevaron con esto estas actitudes y hábitos egoístas a su nueva vida como cristiano. La verdad que esto era muy común en el mundo griego, de hacer esto, de polemizar, de discutir, de litigios. Se entiende que los corintios los hayan hecho antes de ser creyentes, pero que ahora ya como creyentes lo continuasen haciendo, ahora que eran nuevas criaturas en Cristo, ya aquello no estaba bien, ya aquello no era algo normal. La verdad, la primera parte de este versículo 1 que vamos a leer es bastante enfática en el griego. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? La expresión que yo les hablo precisamente esta. ¿Osa alguno de vosotros? Dicho de otra manera es, ¿cómo se atreven? ¿O cómo pueden ser tan cara dura? Utilizando otra expresión. Es fuerte en el griego, es enfático allí lo que el apóstol quiere decir. Aquí en Reina Valera por ahí no se nota mucho la fuerza de la expresión. Dice, ¿osa alguno de vosotros? Pero dicho de otra forma pudiéramos decir, ¿cómo se atreven? ¿Cómo pueden ser tan cara dura de hacer lo que han hecho? Los justificados estaban solicitando justicia precisamente delante de los no justificados. Era el mundo al revés. La expresión justos aquí no debe ser entendida en relación al carácter moral, sino en relación a la posición, a la condición espiritual de estas personas delante de Dios. Los injustos que se presenta acá son precisamente los incrédulos, aquellos que no han sido justificados, que delante del Señor son vistos como injustos, como pecadores, no justificados. El verbo osar también, algo importante de decir, se encuentra en tiempo presente, lo que nos indica que no fue algo que ocurrió una sola vez, sino que era algo que ocurría continuamente, continuamente dentro de la iglesia de Corinto, de llevar estos pleitos delante de los incrédulos. Era algo permanente. Y la preocupación del apóstol Pablo no era precisamente que estos creyentes viniesen a recibir un trato injusto en los tribunales públicos. No, esa no era
la inquietud del apóstol, no era esa la preocupación del apóstol. El apóstol estaba preocupado por ellos porque ellos demostraban tan escaso respeto por la autoridad y la habilidad de la iglesia para resolver sus propias disputas. He ahí la cuestión. El apóstol nos va a decir acá que es la iglesia la que tiene que solucionar los conflictos que ocurren dentro de ella, no llevar los conflictos afuera para que sean otros los que se los solucionen, para ventilar aquello que ocurre dentro de la congregación delante de los incrédulos. Aquí en el versículo 6 también se nos expresa el término santos, y no delante de los santos, dice, no son santos, o sea, son los santos de Dios. Los cristianos son santos, los santos de Dios, que están enriquecidos en Él, y nada les falta en ningún don. Si no nos falta nada en ningún don, entonces eso quiere decir que estamos en condiciones de resolver nuestros propios litigios cuando estos se produzcan en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Lamentablemente era algo que estaban haciendo los corintios, y uno se preguntará, ¿cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían llevar sus asuntos delante de no creyentes, aunque fuesen jueces, pero eran incrédulos? Y eso nos muestra una vez más la lamentable condición en la que se encontraba la iglesia de Corinto. Era una muy lamentable condición, a pesar de que estamos hablando de creyentes, de una iglesia local que era cristiana, en la cual el Espíritu Santo ya se encontraba en medio de la iglesia. Pero aún así la iglesia se encontraba en estos problemas o conflictos. Todos los recursos de verdad, sabiduría, equidad, justicia, amor, generosidad y comprensión están en el pueblo de Dios. Como dice el Señor, hemos recibido todos los dones. Y la iglesia de Corinto era una iglesia que precisamente había recibido todos los dones. No faltaba ningún don en ella. Así que se encontraban en condiciones de funcionar como cuerpo de Cristo, como una iglesia local, independiente. El hecho de llevar los problemas de los creyentes ante los injustos e incrédulos y discutirlos frente a ellos, lo único que ocurría era denostar el Evangelio, era debilitar el testimonio del Evangelio, porque esa iglesia precisamente era la llamada a llevar el Evangelio dentro de esa ciudad. Era la llamada a llevar el Evangelio a los corintios, dentro de toda la ciudad de Corinto. Y con este testimonio que está presentando la iglesia de Corinto, iba a llevarles el Evangelio a los paganos, a los incrédulos. No había un respaldo de vida para poder precisamente predicar y modelar el Evangelio. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? La expresión no sabéis aquí aparece 6 veces en todo este capítulo. Una aparece en el versículo 2, otra aparece en el versículo 3, otra aparece en el versículo 9, otra aparece en el versículo 15, otra en el versículo 16, y finalmente la del versículo 19, que aparece la misma idea pero con otra expresión. O ignoráis, es otra forma de decir o no sabéis. Aparece 6 veces esta expresión.
E indica, dice, el desconocimiento de los corintios acerca de cuál era la voluntad de Dios. Cuando tratamos de vivir la vida cristiana, cuando tratamos de vivir la vida en comunidad, la vida eclesial, con la Biblia cerrada, vamos a andar de la misma manera que andaba la iglesia de Corinto. Totalmente perdidos en los aspectos espirituales, en lo ético, en lo moral, en todo aspecto, porque la palabra de Dios precisamente es nuestra norma de fe, en doctrina es nuestra norma de conducta, nuestra norma de vida, nuestro todo. Y esto era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, de ahí que el apóstol utiliza tanto estos términos. O no sabéis, o ignoráis, cuestiones que debiésemos tener más que claras, eran ignoradas por la congregación de Corinto. Y muchas veces también es ignorada por las iglesias el día de hoy, cuando debiésemos ser los llamados a manejar las escrituras mejor que nadie. La congregación había fallado en el hecho de vivir a la altura de la plena posición en Cristo. Las disputas precisamente, estas que se nos presentan aquí, debiesen ser resueltas por cristianos y no delante de los incrédulos. Los cristianos tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Tenemos la palabra de Dios completa. Nada le falta a la palabra de Dios, está completa. Es todo suficiente para guiarnos, para dirigirnos, para ayudarnos a resolver los conflictos, los pleitos que se produzcan entre nosotros, cosa que no estaba ocurriendo lamentablemente. Pregunta el apóstol Pablo, aquí en este versículo 2, hace dos preguntas. Si los santos de la iglesia han de juzgar y gobernar al mundo, ¿no estaban calificados para juzgar y resolver los asuntos pequeños que surgiesen cada día entre ellos? La pregunta es una pregunta retórica y es tan evidente la respuesta. Claro que sí. Claro que estaban en condiciones. Si van a juzgar el mundo, si van a reinar, la iglesia de Cristo va a reinar con Cristo sobre el mundo, va a ejercer funciones de gobierno. ¿Cómo no iba a estar en condiciones de poder juzgar asuntos más pequeños como se nos presenta aquí en este versículo 2? Claro que podía hacerlo, pero lamentablemente la iglesia de Corinto no se encontraba en condiciones de hacerlo por su, por su pecado, por su desobediencia. Las cosas muy pequeñas aquí que se nos presentan en este versículo, al final de este versículo 2, tienen que ser entendidas como pleitos, como litigios, como conflictos que habían sucedido entre los creyentes. Y se les llama precisamente cosas muy pequeñas en comparación a lo que será la función de la iglesia cuando juzgue y cuando ejerza funciones de gobierno en el futuro. Si los cristianos han de juzgar al mundo, sin duda son capaces de gobernarse a sí mismos dentro de la iglesia sin tener que recurrir a los incrédulos. Una vez más decimos, la iglesia tiene todos los recursos que necesita para que los problemas se resuelvan dentro del cuerpo de Cristo. No es necesario llevar asuntos ante los incrédulos. Cuando eso ocurre es cuando ya
no estamos dispuestos a someternos al Señor, no estamos dispuestos a someternos a su palabra. Y queremos resolver las cosas a nuestra propia manera. Y caemos precisamente en desobediencia. Llama la atención. Nos imaginamos, me imagino esta expresión, que los santos han de juzgar al mundo. Quisiera que pudiésemos buscar algunos pasajes también, y esto como paréntesis, acerca de lo que le espera a la iglesia en un futuro, cómo el Señor está preparando a la iglesia el día de hoy para las funciones, las responsabilidades que tendrá la iglesia en el futuro, en el siglo venidero. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí vemos precisamente a la iglesia en funciones de gobierno. Está hablando en Apocalipsis 2:26, todavía allí vemos a la iglesia en la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Está hablando el Señor Jesucristo precisamente a su pueblo, a la iglesia. Otra mención, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice, la primera parte del versículo del capítulo, la primera parte del versículo 4 del capítulo 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y la iglesia precisamente recibirá esa facultad de juzgar. Esa es la función que el Señor le tiene, esa responsabilidad que el Señor le tiene preparada a la iglesia ya en el futuro, cuando el Señor esté precisamente reinando sobre esta tierra de manera personal. Y otro versículo, Mateo capítulo 19, versículo 28, donde vemos a la promesa del Señor a los apóstoles en relación a la nación de Israel. También en el siglo venidero, en el futuro. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vemos entonces promesas de gobierno en relación a la nación de Israel y en relación al resto de las naciones, a los gentiles, y en ellas aparecen precisamente la iglesia. Los apóstoles formaban parte de la iglesia. Interesante. De esa manera es como debemos entender esta expresión aquí en el versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? El gobierno futuro precisamente estará basado en la perfecta adhesión a los principios de la palabra de Dios. No habrá entonces principios de sabiduría y justicia diferentes a los que tenemos ahora revelados en las Escrituras. Serán los mismos principios que hemos recibido y que tenemos acá desde Génesis a Apocalipsis, a través de los cuales se juzgará, se gobernará los mismos principios que debe utilizar la iglesia de hoy también en medio de ella, la iglesia local, para gobernarse a sí misma. Es cierto que el Señor gobierna, el Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Es cierto que lo hace también a través de su Espíritu Santo. Pero también es cierto que el Señor ha levantado dentro de la iglesia ancianos, a gobernantes, entre comillas, a pastores, para apacentar el rebaño.
para dirigir al pueblo de Dios. ¿A dónde? A la obediencia a la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios. Los cristianos corintios, sin embargo, no solo no se estaban gobernando a sí mismos, sino que estaban mostrando lamentablemente un terrible testimonio, un muy lamentable testimonio ante, ante los incrédulos. Es lo que nos ha mostrado todo esto que hemos visto ya. Versículo 3. Viene otro o no sabéis, en manera de pregunta. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No solo se nos menciona el mundo, sino también se nos menciona a los ángeles acá. Y la segunda pregunta de este versículo 3 es, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Sabemos precisamente por Judas 6 y por segunda de Pedro 2:4 que los ángeles serán juzgados. Los ángeles caídos serán juzgados y que Cristo será su juez. Y precisamente es por nuestra unión con Cristo, como cuerpo de Cristo, como la iglesia que somos, que se afirma acá que nosotros también juzgaremos a los ángeles en un día futuro. Quisiera mencionarle también para aclarar esto y encontrar un poco más de luz en la palabra de Dios respecto a esto que se nos ha mencionado acá. Primero a la iglesia gobernando, juzgando al mundo, y en segundo lugar a la iglesia también juzgando sobre los ángeles. Judas capítulo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo autoridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay un juicio que les espera a los ángeles. Lo mismo nos muestra la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La misma idea, a los ángeles les espera precisamente un juicio. Pero aquí se habla de que será el Señor el que estará encargado de juzgar todo aquello. Pero aquí en lo que estamos leyendo se habla de que la iglesia también participará de ese juicio. Precisamente lo hará en unión con Cristo. La iglesia es vista en Cristo. Precisamente el Señor llama a su iglesia su esposa. Y cuando un hombre se une a una mujer y una mujer se une a un hombre, vienen a ser una sola cosa, una misma cosa. Es la idea que aquí nos presenta el pasaje. Otro versículo también en relación a esto mismo, Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto lo encontramos en Hebreo capítulo 1, versículo 14, donde se nos muestra en un aspecto presente y también, por lo que percibimos en este versículo, también en un aspecto futuro, que los ángeles están para servir. El Señor los ha designado para servir a sus santos en esta dispensación, en este pacto, a la iglesia, servidores del cuerpo de Cristo. Pero también por lo que nos muestra este versículo 3, también nos muestra que la iglesia ejercerá funciones de gobierno sobre los ángeles. Reinaremos sobre los ángeles. El término juzgar aquí en todo este párrafo, y también la idea en el griego, debe ser entendido juzgar
y también juzgar en el sentido de reinar o gobernar. Debe ser entendida en esos dos sentidos, para que eso pueda darnos un poquito más de claridad. Dice, si vamos a juzgar y reinar sobre los ángeles en el siglo venidero, estamos ya ahora capacitados con la ayuda del Señor a resolver los desacuerdos que tengamos entre nosotros en esta vida. Y tenemos que entender nosotros que como cristianos habrá momentos en que vamos a tener desacuerdos unos con otros. No estaremos de acuerdo en todas las cosas. Ideal que fuese así. Pero aún el pecado está presente en nosotros y vamos a tener desacuerdos, vamos a tener pleitos. El asunto es cómo resolvemos esos pleitos. El Señor desea que lo hagamos según las directrices que Él nos muestra en su palabra. Lamentablemente los corintios lo estaban haciendo de otra manera. Y lamentablemente hoy la iglesia también lo sigue haciendo de otra manera. A la manera que encontramos acá como lo hacía la iglesia de Corinto. Versículo 4. Sí, pues, y este sí, pues, debe ser entendido como debido a. Sí, pues, tenéis juicios sobre estas cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es difícil aquí como está traducido este versículo 4. Cuesta un poquito asimilarlo de buenas a primeras. La pregunta cuando se nos dice, la leo de nuevo, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? La verdad que los jueces incrédulos o los tribunales compuestos por incrédulos no tienen ningún lugar de honra o de autoridad en la iglesia local. Naturalmente son respetados y deben ser respetados por la iglesia, ya por la labor, por el trabajo que desempeñan en el mundo, pero lo que respecta a cuestiones eclesiales, a cuestiones que conciernen únicamente a la iglesia local, allí estos jueces no tienen ninguna jurisdicción. Esas cosas no les incumben a ellos. Esas cosas deben ser abordadas solamente por creyentes, por cristianos, por la iglesia del Señor. Y el apóstol le hace precisamente esta pregunta a ellos para hacerlos pensar. Y les dice, si dos o más creyentes no pueden ponerse de acuerdo entre ellos, deberían acudir al resto de la iglesia, en especial a los ancianos de la iglesia. Si es que la situación no se puede resolver con una, dos o más personas, que llegase en última instancia al gobierno de toda iglesia local, a los ancianos, a los pastores, a los líderes eclesiales, y que el tema llegue hasta ahí y se zanje ahí y se resuelva allí, bajo los principios de la palabra de Dios, y no tener que llevarlos a ventilarlos fuera de la iglesia. Así que cuando habla aquí en el versículo 4 de los que son de menor estima, se refiere precisamente a incrédulos, a tribunales de incrédulos, a tribunales no compuestos por cristianos, sino por incrédulos. Aquí se llama los que son de menor estima en la iglesia. Versículo 5. Para avergonzaros, lo digo. Y nuevamente aparece otra pregunta. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. La pregunta continúa hasta el versículo 6. Y el apóstol utiliza acá un poco de ironía precisamente con los corintios.
al formularles esta pregunta. Los corintios se enorgullecían de su sabiduría, de lo sabio que eran, pero no tenían a ninguna persona en medio de sus filas que pudiera resolver los conflictos entre creyentes. Ninguno de ellos se veía capaz de hacerlo. ¿Cómo entonces? De ahí la ironía y el sarcasmo que utiliza el apóstol para hacerles pensar precisamente sobre estas cosas, sobre lo que estaban haciendo, sobre cómo estaban resolviendo los problemas en el cuerpo de Cristo. Bueno, también lo hace para avergonzarlos, como les dice aquí el versículo 5, al amonestarlos, para avergonzarlos, para hacerlos pensar, para que se arrepintieran, para que se dieran cuenta que estaban obrando mal delante del Señor. Esto en relación al versículo 5. Es como si les dijera, no hay alguno lo suficientemente entendido, ni siquiera uno que pueda servir de árbitro entre sus hermanos. No tiene ni siquiera una persona que pueda hacer las veces de árbitro, de mediador para resolver los problemas. Y que no son sabios y que no se jactan de su sabiduría. Versículo 6, continúa la pregunta, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. La verdad que es muy lamentable esta situación. Era muy lamentable en la iglesia de Corinto esta situación. Y es muy lamentable también cuando la iglesia decide resolver de esta manera los conflictos que se produzcan en ella, los pleitos, los litigios entre creyentes. La marca que más debiera caracterizar a los creyentes, a los salvos, al cuerpo de Cristo debiese ser el amor, no otra cosa más que el amor. Primera de Juan capítulo 3 versículos 10 y 11 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Por esta ley debemos ser nosotros dirigidos, por la ley de Cristo, que es la ley del amor, que está por sobre todas otras leyes en relación al pueblo de Dios. Pero lamentablemente no es así muchas veces. Lamentablemente los creyentes deciden resolver por su inmadurez, por su desobediencia, por su infidelidad al Señor, desean resolver o deseamos resolver las situaciones que se produzcan complejas, conflictos, de otra manera, a nuestra propia manera, cuando el Señor nos dice que es a la manera de Él, no a la manera nuestra. Cuando un cristiano se enfrenta a una demanda de divorcio, la ley requiere que un tribunal secular intervenga. Esto lo queremos decir para que no se piense que no habrá ocasiones en que no debemos recurrir a tribunales. Claro, cuando las cosas ya, cuando las dos personas que se dicen creyentes, que se confiesan creyentes, si una de ellas, basta una de ellas que no esté dispuesta a resolver los conflictos, los pleitos, las situaciones que se produzcan de pecado, si no están dispuestas
a resolverlas bajo la autoridad de la palabra de Dios, según los principios de la palabra de Dios, según los principios bíblicos. Una parte obliga a la otra y lleva a la otra a tener que litigar fuera de la iglesia. Pero esas son excepciones. Lamentablemente estas situaciones se van a presentar, pero no debieran ser la regla. O en el caso, dice, de maltrato o descuido de menores, un padre o una madre cristiana puede verse forzado a buscar protección de un tribunal contra el abuso de un creyente. Estas son situaciones que no debiesen producirse, pero son concesiones que nos hace el Señor. Concesiones que hace el Señor cuando una de las partes actúa desde una manera o con una mentalidad de incrédulo, no de creyente. Puede que sea un creyente, pero que está en una desobediencia tal que quiere hacer las cosas de cualquier manera, no siguiendo las pautas de la palabra de Dios, sino las pautas del mundo. Y obliga a la otra parte a tener que litigar fuera de la esfera de la iglesia. Aunque estos casos, dice, son excepcionales y debemos verlo de esa manera, cuando por alguna razón un cristiano se ve a sí mismo metido en pleitos con otro cristiano, su propósito debería ser glorificar a Dios y nunca buscar la ganancia egoísta. O sea, aun cuando una persona en desobediencia lleve al otro, lo obligue a otro a litigar fuera de la iglesia, ese otro que se vio obligado a litigar fuera de la iglesia debe procurar no actuar pecaminosamente, debe procurar actuar sin egoísmo, sino de una manera según Dios, de una manera bíblica, piadosa, temerosa delante del Señor. Dicho esto, la regla general para el creyente siempre será no acudir a los tribunales contra hermanos en Cristo, sino solucionar los problemas siempre en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios. El Señor ha dotado a distintos hermanos con distintas capacidades, ha dotado a la iglesia, ha provisto a la iglesia con su Espíritu Santo. O sea, tenemos todos los recursos espirituales para dar soluciones a conflictos, a pleitos que se produzcan, que se van a producir en medio del cuerpo de Cristo. No necesitamos recurrir a tribunales de incrédulos. No lo necesitamos hacer. Precisamente cuando esto ocurre, cuando se vienen a ventilar asuntos de creyentes delante de no creyentes, el único que gana es el diablo. Todos los demás pierden. El reino de Satanás es el único que logra una victoria en ello, pero todos los demás perdemos. Es así. Así como había ocurrido con el hombre que fue culpado de incesto. Los corintios que acudían a las cortes estaban dejando por el suelo el nombre del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo. No solamente la iglesia se estaba desacreditando ante el mundo, se estaba desprestigiando, estaba ofreciendo un terrible espectáculo, sino que el nombre, la persona de Cristo, el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, estaba por los suelos. Y esto es lo que ocurre.
Y esto es lo que el Señor no desea que ocurra. Es lo que el Señor desea evitar. Como Él sabe que somos pecadores, como sabe que somos seres imperfectos, que todavía el pecado está presente en nosotros, Él desea que los conflictos que se produzcan entre nosotros sean resueltos entre nosotros y no ventilados ante incrédulos. Y también dicho sea de paso, y no ventilado en medio de familiares que no son cristianos, que no son creyentes. Esa es otra cosa de la cual tenemos que cuidarnos también permanentemente en nuestra vida. O los resuelven entre ustedes, entre los involucrados en el conflicto, o los llevan a la iglesia para que otros hermanos puedan mediar. Pero lo peor es ventilarlo en el resto de la familia, donde hay incrédulos, donde no hay creyentes. Porque también es un mal testimonio, es un pésimo testimonio que va a quedar allí cuando se hace aquello. Y cuando ocurre esto entre personas, después de amonestación, también es necesario aplicar la disciplina. Si la persona en cuestión o las personas no están dispuestas a resolver bíblicamente sus conflictos, sus problemáticas, tienen que ser también amonestadas. Y si no responden, si no obedecen a esa amonestación, tienen que ser también disciplinadas bíblicamente. Recordemos, la iglesia es la esfera de la disciplina bíblica. No los que están afuera, sino los que están adentro. Y como cosa última, ya para terminar este mensaje, en relación a lo que nos dice este versículo 6. Si ya es lamentable que un creyente quiera pleitear, quiera litigar con otro creyente, mucho más lamentable es, mucho más terrible es que eso se haga delante de incrédulos. Volvemos a decirlo. Si ya es lamentable que haya un conflicto entre dos hermanos, un pleito, un litigio entre dos hermanos, independiente cuál sea el conflicto o el motivo de ese litigio, si ya eso es lamentable, mucho más lamentable viene a ser cuando ese litigio se ventila delante de incrédulos y se ventila delante de tribunales que son dirigidos por incrédulos. El Señor no desea eso para su iglesia. No lo desea. Desea que la iglesia resuelva eso. Él ha dotado a su iglesia con todos los recursos necesarios para que en la iglesia se resuelva todos esos desacuerdos, todas esas situaciones, todos esos problemas, todos esos conflictos en la iglesia con los que están dentro, no con los que están fuera. Finalmente, para concluir, 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, la ley que debiese dominar en medio de nosotros como iglesia. 1 Corintios 13, versículos 4 al 7 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, si el Señor nos provee si el Señor nos provee de esta clase de amor, de este amor ágape, de este amor sufrido, de este amor benigno, de este amor sacrificial, de este amor que no tiene envidia, que no se envanece, que no es jactancioso, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, que se goza de la verdad.
que es un amor que está dispuesto a sufrirlo todo, a padecerlo todo, a creerlo todo, a esperarlo todo, a soportarlo todo. Entonces tenemos los medios para resolver entre nosotros las situaciones que se produzcan y no tener que llevarla delante de los incrédulos, porque eso no corresponde. No corresponde a la iglesia hacer eso. A ningún miembro de la iglesia, a nadie que se confiese cristiano, le corresponde hacer eso. No es agradable delante de Dios es hacer eso. Nos ponemos en abierta desobediencia delante del Señor cuando pensamos y aplicamos y resolvemos los asuntos, las situaciones problemáticas que se presenten. La próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar avanzando por el resto de este capítulo 6 y ya para ir finalizando esto que comenzamos a ver el día de hoy, les invito a orar para encomendarnos al Señor. Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo, darte muchas gracias, Señor, una vez más. Agradecer tu paciencia, Señor, tan grande para con cada uno de nosotros, Señor. Cómo nos llevas a la convicción de pecado, al arrepentimiento, Señor, con tanta gracia y con tanta paciencia. Perdónanos, Señor, por lo necios que somos muchas veces, por lo infieles, por lo duros de servir, Señor. Y ayúdanos, Padre Celestial, a que estos principios que hemos visto el día de hoy lo apliquemos cuando sea necesario, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a pensar bíblicamente, Señor, a resolver todos los problemas que se produzcan en nuestra vida, Señor, todos los conflictos, todas las diferencias y los desacuerdos que se produzcan en medio de nosotros como iglesia, Señor, de la manera que tú nos presentas en tu palabra, Señor, de una manera bíblica, de una manera amorosa, Señor, tomando en consideración tu palabra, tus principios, Señor, tu ley. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, y continúa obrando con estas verdades en nuestro corazón, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor, para que tus principios sean permanentemente nuestros principios también, Señor. Y para que así tu nombre sea glorificado, para que tu iglesia sea bendecida, edificada, y para que mantenga un buen testimonio ante el mundo, Señor, ante los que están fuera. Te damos muchas gracias, bendito Dios, y nos encomendamos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradecemos al Señor por este tiempo y continuamos, Dios mediante, la próxima semana avanzando por el capítulo 6 de esta primera carta a los Corintios. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Buenas noches.